Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Nosotros somos Cultura Chupística, un miércoles más. Felices de estar con ustedes. Una vez más, tratando de conversar y conocer más gente. Pues en esta ocasión me van a tener que aguantar solo a mí, de las caras conocidas. Si les gusta, perfecto. Si no... Pero estamos felices de que estén acá. Los que estén, los que no estén, pues nosotros chochos. Y nada. Hoy vamos a despejar un poquito la mente después de haber hablado de tanta cosa triste, odiosa y de mala vibra estas tres últimas semanas que hemos tenido pura mala noticia y pura mala noticia. Hoy nos hemos dado un break de estito y vamos a hablar de algo súper interesante para los bolivianos más que nada. Pero nada, hoy me acompaña una persona y un personaje que quiero mucho, que admiro y respeto mucho. Para variar, es integrante de la orquesta también. Es el primer trombón y guía de sección de los metales de la orquesta. Pero nada, lo que yo pueda decir queda corto, mejor que se presente él. Y pues esta noche me acompaña para hablar un poquito de todo y hacer la tertulia. Mi querido amigo Cristian. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches. Buenas noches, Churco. Buenas noches a los amigos que nos ven en las redes sociales. Bueno, mi nombre es, ya lo había dicho, Churco, Cristian González. Bueno, soy broncista, ¿no? Y trabajo en la orquesta y también trabajo en bandas, ¿no? Y yo creo que esta noche vamos a hablar sobre eso, del tema principal, creo que es eso, ¿no, Churco? Sí, así es. Hoy nos toca y vamos a hablar sobre las bandas en Bolivia. Es un gran tema para charlar y quién mejor que Cristian. Ya lo vamos a ir interrogando un poquito, pero para los que nos vean de afuera, si alguien nos ve de afuera, que según las estadísticas sí, nos ven de afuera, en Bolivia hay una cultura fiestera enorme. Y vamos a hablar un poquito de las fiestas en Bolivia también. Y pues acá nos gusta la mamadera, ¿no? Nos gusta la fiesta. Y pues las bandas acompañan. Ahora vamos a ir viendo qué es una banda para los que no la tienen clara. Y vamos a ir poniendo algunos datitos y algunas cosas por acá. Pero sí, hoy vamos a hablar sobre las bandas en Bolivia, la importancia que tienen, cómo es el núcleo de la banda. Pero antes de arrancar, ¿hace cuánto eres broncista, Chris? ¿Hace cuánto tocas formalmente los metales? Porque quiero creer, y hasta donde yo sé, tu instrumento principal es el trombón. Sí, bueno, yo toco en los metales, a ver, desde colegio, ¿no? Entonces, muy bien saben tal vez los audientes que nos están mirando, que siempre hay bandas en el colegio, ¿no? Y se caracteriza tal vez un colegio de tener tal vez una buena banda, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Tal vez mi curiosidad, pero esto antes, también recalcar que mi padre es músico, ¿no? Pero él era un fanático de las bandas también, él tocaba la trompeta, ¿no? Entonces, pero su especialidad es el acordeón, ¿no? Entonces, desde ahí es donde viene, digamos, este es de familia y en el colegio, ¿no? Es una curiosidad que me entra ahí. Ahorita estaríamos hablando del año 2007, ¿no? Desde ahí empiezo a trabajar lo que es en banda, porque más antes es como curiosidad, como experimentar, como qué hago, así. Entonces, desde el 2007 ya empiezo a adentrarme y empiezo a trabajar en provincia, ¿no? Con bandas pequeñas, la cual en las provincias, en ese entonces, no las costumbres, se podría decir, ¿no? Las costumbres que tiene cada pueblo y eh, eh, cada persona, se podría decir también, porque era las costumbres que ahí llevaban era muy diferente, ¿no?
que vemos. Y en cada pueblo es muy diferente, ¿no? Vamos al otro pueblito y su costumbre es diferente, pero antes, yo soy de la provincia de Pacajes, ¿no? Entonces ahí antes se iba a tocar a pequeñas fiestas, pequeños acontecimientos, ¿no? Y la banda no era tan numerosa, ¿no? En la cual yo trabajaba, solamente componíamos máximo llegábamos a unos 12 personas, ¿no? Y íbamos a tocar y las costumbres un poquito eran, como decía, diferentes, ¿no? Entonces ahí es donde tampoco tal vez se valorizaba tanto a los músicos, ¿no? Porque eh, se contrataba y el salario era poco, ¿no? Yo me recuerdo que ganaba, he empezado con 10 bolivianos, ¿no? Como broncista en banda, ¿no? Entonces, de ahí, por 2 días, en 3 días, algunas veces, ¿no? Pagaban solamente 70 bolivianos, así, ¿no? Entonces, y las condiciones eran precarias. Algunas veces no había alojamiento, no te daban ni colchones, entonces, así, entonces he empezado a trabajar tal vez, y las costumbres, ¿no? Allá había que las dianas y las verbenas eran hasta noche, hasta casi la madrugada, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Y las dianas eran muy tempranos, ¿no? 5 de la mañana, hay que salir al cerro con tu cama frazada más. Entonces, sabe ser algo curioso también de que los instrumentos saben congelarse, ¿no? Sus pistones, sus teclas, ¿no? Y Mira, hay que calentarlos qué interesante que a la tocas todo esto. fogata. A ver, vamos armándolo porque ya yo tengo muchas cosas que preguntar. Vamos al inicio. Entonces, desde el 2007 que has agarrado instrumento ya para empezar a trabajar, o en 2007 has agarrado instrumento para aprender. Para empezar a trabajar desde 2007. Entonces quiere decir que ya tocabas mucho antes. Ya tocaba mucho antes experimentando en colegio, ¿no? Entonces después ya... Con las famosas bandas de guerra, dices, ¿no? A eso te refieres con las bandas de colegio, las que sí, salen a las fechas festivas, a marchar con los colegios, ok. sí. No sé hoy en día, pero muchos hemos empezado en bandas de guerra. Yo alguna vez también les he mencionado a los chicos y ha quedado ahí, pero yo llegué a ser guía de sección de metales en las bandas de guerra. No. Yo empecé tocando trompeta, y como era nomás de las cabezas que lo hacían bien, y faltaban otros instrumentos, me cambiaron y empecé a tocar. Yo lo conozco como bajo. Tú lo conoces con otro nombre, ¿no? El que tiene el El, florón para arriba. sí, ese es específicamente el que yo lo interpreto, ¿no? Entonces, también empecé con trompeta, ¿no? Y cuestión del colegio, tal vez siempre hay, digamos, que falta en la sección de barítonos, entonces me pasé al bajo y también empecé trabajando en sí, ha sido un proceso, porque en las bandas no es directamente llegar y tocar tal vez en la trompeta, porque yo me acuerdo con platillo y era más, Mira. ¿cómo te puedo decir? Era niño todavía, ¿no? Tenía casi como O sea, 7 años o 8 años y he empezado con el platillo. Luego, hay como sí, jerarquías, entonces, hay como jerarquías para entrar eh, a una si, banda. si eres tal vez diestro y ya lo dominas, entonces podrías entrar directamente, pero siempre yo pienso que es Ok. necesario, o sea, saber Empezar de todos abajo. los instrumentos, sí, porque en realidad te ayuda mucho, ¿no? Entonces yo empecé con el platillo, luego ya sucesivamente empecé tocando el tambor, luego el bombo y un tiempo toqué el trombón, ¿no? Pero no sabía, digamos, eso es, también puedo decir que en la provincia no hay tanto lo que son métodos, la lectura musical, no, porque yo empecé empíricamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Ujú. falta un poco, ¿no? Entonces, toqué por eso también, por un tiempito el trombón, luego ya trompeta, No sabías que después a que volver, ibas a dominar la vara. sí, entonces volví, no, toqué trompeta, luego ya, por falta, como te decía, ¿no? De baritonistas, ya
toqué ya barítono y desde ese entonces hasta hoy ya toco el barítono, ¿no? Claro, mira, qué interesante. Entonces sí, es como que congruente y suele pasar, porque del tema de lo que tocas tú de por falta de algún pedacito en la banda, mueven a los que mejor dominan y van acomodando y van rellenando, ¿no? De ese lado te has quedado con ese, entonces genial. Pero yo en metales solo toqué colegio, por ejemplo, no fui más allá, yo tenía curiosidad por otra cosa. Pero sí, destaco mucho lo que dices tú, que no sé, tal vez lo van a ver como mediocre muchos, pero yo lo veo diferente. El saber tocar todos los instrumentos posibles te expande muchísimo musicalmente, te expande muchísimo como músico. Evidentemente nos van a llamar mediocres, ¿por qué? Porque para dominar un instrumento a la perfección son años de estudio de ese instrumento. Y nosotros no, pues nosotros somos curiosos y somos medio mierdis. Entonces nos gustó el tambor, vamos a meterle al tambor, pa, 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 pa. Nos gustó la trompeta, le vamos a dar a la trompeta, pa, 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 pa. Hasta que toquemos por lo menos un temita en algún instrumento, es lo que hacemos. Y ayuda, la verdad es que ayuda. Ahora, esto no quiere decir que no dominemos ningún instrumento. Cristian domina su instrumento, yo domino mi área. Pero evidentemente si nos das un teclado, le das a Cristian un acordeón, una trompeta, un trombón, vamos a saber desenvolvernos y por lo menos zafar y tocar algo. No excelente como qué sé yo, un pianista profesional, pero sí vamos a poder tocar y ayuda un montón. Entonces no está mal, evidentemente siempre si tú estás aprendiendo más instrumentos y sabes algo, no descuides tu instrumento, tienes que dedicarle muchas horas a tu instrumento, pero no quita que no puedas aprender otras cosas. Y eso es lo bonito. Y como dice Cristian, y aquí va la pregunta. Ok, entonces, tomando desde el 2007 a hoy, son 14 años que tocas en banda. Y tocas metales en banda, ya formalmente. Es un montón de tiempo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. Mira, eras una nada, tenías que 14 años, 13 años, cuando ya agarraste formalmente, si no es que menos. Sí. Y mencionas que desde los 7 ya andabas en banda ganándote un lugar. Sí. Ahora, esto de meterte desde tan temprana edad, ¿ha sido querer tuyo, curiosidad tuya desde tus 7, decir quiero ir a la banda, o al tener cuna musical ya por lado de tu familia, de tu papá ha dicho vamos, vas a ir a peguear? ¿Cómo ha sido esa tu transición o tu entrar ya a las bandas de calle? Porque una cosa es banda de colegio y otra cosa es salir a trabajar en una banda como tal. Entonces, ¿cuál ha sido esa transición? ¿Te acuerdas en qué momento sentiste ese cambio de esto ya es porque quiero ganar unos pesos y me gusta estar aquí, o te han empujado? No sé, ¿cómo así? A ver, contame un poquito. Ya, desde niño he estado en una banda cristiana, ¿no? Ahí ha sido el empiezo, porque también mi padre profesa, ¿no?, la religión cristiana los domingos. Entonces, de ahí es, digamos, que vamos y tenemos una banda, entonces tú vas a tocar el platillo y de ahí. Pero en el colegio, ya después de experimentar la banda de guerra, todo eso, entonces en el colegio ya era más, digamos, un poco sería, tal vez diría, curiosidad, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cómo es, digamos, ir a tocar? Y en esos entonces también cuestiones familiares por parte mía, ¿no? Porque justamente en el colegio pasó que mis padres tal vez se alejaron, ¿no? Entonces ahí tal vez la parte económica, ¿no? Entonces como no había tanta comunicación y yo me quedaba ahí y tal vez para ganarme un peso por lo menos, ¿no? Porque esas veces sabemos muy bien que en el colegio queremos comprarnos, ¿no? En el recreo salimos, queremos comprarnos algo, y cuando ibas a trabajar tenías platita, ¿no? Llegabas con platita, entonces
comprabas lo que tú tal vez querías, ¿no? Deseabas en ese entonces. Y en ese entonces también, como las cosas no costaba, yo me acuerdo que la sopita de fideo era 50 centavos, había hasta de un peso, ¿no? Entonces, en el recreo Ah, compras mira. eso y también yo me acuerdo que trabajaba los fines de semana y abastecía también algunos materiales que me podía comprar para el colegio y también alcanzaba, ¿no? Para algún costeo, digamos, de alguna ropita o algo. Entonces, eso ha sido, digamos, prácticamente, tal vez. Claro, claro. Ok, es que sí, primero que nada, aclararle a los que nos ven fuera de La Paz lo que es una sopita de fideo, porque en Cochabamba, por ejemplo, ahí hay un pequeño conflicto de lo que significa. Una sopita de fideo, yo esto lo aprendí hace poco también, los pocos años que viví en La Paz, es, es como, aquí en Cochabamba le decimos puti de fideo, es un fideo con chuñito, con alguna cosa así. Y por lo general la proteína que te dan es a escoger, ¿no? Por lo menos es lo que yo he visto, tú me corregirás. Está el fideito y tú puedes escoger si quieres con huevitos, si quieres con carnecita o con una salchichita. Y eso es una comida bien típica de calle en La Paz, Sí, ¿correcto? así es. Bien, vamos a dejar fotitos por aquí para que se antojen. Y eso es una sopita de fideo. ¿Y por qué lo aclaro? Porque si yo aquí en Cochabamba voy y le digo, dame una sopita, me van a dar caldo, ¿no? Entonces es como algunos conceptos gringos, por ejemplo, en inglés, que una palabra suena igual o una palabra funciona para muchas otras cosas, depende del contexto que le des, es lo mismo. Se dice sopita de fideo en La Paz, entre paseños ya se entienden que se refieren a eso. Pero también le dicen sopa al caldo, ¿no? Depende mucho del contexto, entonces hay que estar bien atentos para que no se pierdan, por si algún rato visitan La Paz y hablan de sopita de fideo y ustedes quieren caldo, especifiquen. Porque si no, el amigo de La Paz os va a llevar a comer ese fideito. Sí. Dos, si en La Paz piden postre, es plátano. No es ninguna cosa dulce, es banana. Entonces, cositas ahí interesantes. Ok, entonces tu entrar a la banda ha sido en parte por ayudar a solventar un poco los gastos, ¿no? Evidentemente, me imagino que siempre ha sido complicado. Hay mucha gente que nos ve, que se puede identificar bastante y he entrado por ese lado. Ahora, ¿qué te ha llevado a quedarte como broncista y no como guitarrista, como cantante? ¿En qué momento tú has descubierto que eras bueno para el metal? O, es decir, déjame reformular, ¿ha sido decisión tuya quedarte como broncista y decir me gusta el metal y me voy a quedar aquí? ¿O te has quedado ahí porque tenías la habilidad de hacerlo? Ya, en sí, quedarme, digamos, como broncista es parte también, digamos, por falta de económico, era la emoción también, ¿no? Porque había siempre, digamos, cuando tú sientes alguna emoción, hay personas que sienten lo mismo, ¿no? Y encontrarse con esas personas y compartir tal vez lo que tú sientes es muy interesante, ¿no? Y algunas veces podrías hacer música todavía gratis, ¿no? Porque tú sientes esa emoción. Entonces, tanta era esa emoción, digamos, al escuchar una banda o tal vez al interpretar, que también eso ha llegado, digamos, a un punto de que me quede, ¿no? Como broncista. Y aparte de que también la necesidad, ¿no? Esas veces no era tanto la necesidad, pero más tal vez ha sido la emoción, ¿no? De una persona, digamos, al escuchar. Y también rescato que era, resaltaba, ¿no? En lo que es bronces, era bueno, ¿no? Hasta tal llegar de tal vez, había profesores de música que llegaban, pero no era fuerte su bronce, entonces nosotros, juntamente con mis amigos, éramos los que estábamos encargados, ¿no? En el colegio, se podría decir, como que es bronce. Ujú. Eso sería. Claro, ok, interesante. Ahora vamos a meternos un poquito más en esto de las bandas como tal, para que
conozcamos un poco porque yo tampoco sé muy bien cómo funciona. Para empezar, ¿cómo o cuál es el acercamiento que tienes que tener para entrar a una banda? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay, qué sé yo, instituciones o hay sindicatos o cómo es la situación? Por ejemplo, yo he aprendido a tocar trompeta, entonces quiero tocar en banda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que proceder para yo encontrar o empezar a trabajar en una banda? Ya. Ese proceso más es tal vez, por eso digo, digamos, he estado tantos años y yo he vivido el proceso, ¿no? Entonces, eh, una persona, eh, si va a buscar una banda directamente, es tal vez, ¿cómo decir? Estar buscando tal vez sin que le busque, ¿no? Porque es mejor tal vez que a una persona le vean tocar, le escuchen y le llamen, ¿no? Entonces, eh, se empieza como principiante, ¿no? Porque de cero, ¿no? Porque otra cosa es tocar en el colegio y otra cosa es tocar en banda, ¿no? Porque en el colegio puedes tocar tal vez algunas marchas, o sea, todo lo que te pongan así en regla, ¿no? Pero en la banda es más libre y un poquito más complicado, ¿no? Entonces, un poquito más difícil se podría decir. Entonces, hay bandas, vamos a dividirlos tal vez en dos, ¿no? Hay bandas livianas, hay bandas pesadas. Las livianas son los que tocan mayormente caporales, incus, también se podría decir danza liviana como cuyahuada, ¿no? Llamerada, inca, moyo. Entonces, ellos son los que tocan danza liviana. Entonces, la danza pesada, los que interpretan son eh, la morenada, ¿no? Se dice danza pesada, ¿no? Porque esto es un poquito más, es para los que ya han experimentado, ¿no? Pero en sí, uno como principiante debería empezar con una danza liviana, ¿no? Porque es más aconsejable, porque para llegar, digamos, a una buena banda de danza pesada, se necesita ya conocimiento, ¿no? Entonces empiezas, digamos, con una pequeña banda y hay bandas conocidas que tampoco no son conocidas, ¿no? Entonces, hay bandas buenas, hay bandas malas. Por ejemplo, no todos, digamos, los livianos van a ser buenas, ¿no? Hay buenos y malos. Entonces, yo creo que con uno intermedio es bueno empezar, ¿no? Y ya empezar a experimentar, porque más que todo en las bandas, como ya muy bien tal vez ustedes hayan visto, es la entrada usual, digamos, del Gran Poder dura como muchas horas, ¿no? Varias horas dura. Entonces, 4 a 5 horas tienes que estar aguantando, ¿no? Tocando. Entonces, si vas a lanzarte directamente a una banda pesada, uno, no vas a rendir. ¿No? Se te va a cansar los labios y tampoco como no vas a tener experiencia, el sonido, ¿no? Y también lo que caracteriza tal vez en la danza pesada es el staccato, ¿no? Entonces, eso, y lanzarse directamente ahí es como lanzarse al éxito, ¿no? Como decimos. Entonces, Claro. eso podríamos decir. ¿Y cómo tendría que hacer? Es decir, eh, yo voy y me acerco a la banda y le digo, quiero tocar en tu banda, ¿así funciona? ¿O tengo que ir a algún lugar en específico? ¿O solo tengo que estar en la banda de mi zona? ¿Cómo funciona? Ya, ¿Cómo encuentro yo mi banda, por ejemplo, a la banda en la que quiero entrar? ¿Cómo es ese asunto? vas escalando. Si directamente vas a querer entrar, digamos, a una banda grande, bueno, vas a ir, les dices, quiero entrar a tu banda, listo. Entonces, lo que te dicen, bueno, ¿de qué banda eres? O sea, también se fijan mucho el currículum, ¿no? ¿De qué banda vienes? Okay. Entonces, de tal banda. Ah, ya. Entonces, eh, te invitamos al repaso, digamos, la práctica. Y ahí tal vez, o si no es directamente algunas veces como cuando algunas bandas tienen muchos acontecimientos, no tienen tiempo tal vez para ni repasar, ¿no? Entonces directamente al contrato, ¿no? Ya, entonces tal lugar, tal fecha y
tal uniforme, ¿no? Entonces, porque cada banda también se caracteriza por llevar un uniforme distintivo, ¿no? Entonces, te invitan y te escuchan, ¿no? Y si no tienes experiencia y no tienes preparación, pues lamentablemente te vas a aplazar, ¿no? Entonces, por eso Claro. es recomendable tal vez tomar algunos, no, más que todo tener estudio, ¿no? Eso sería, ¿no? Porque en, antes no había tantas instituciones, digamos, para poder prepararse, pero ahora ya hay academias, podrías ingresar, ¿no? A alguna academia que sea especialista en bronce o cualquier instrumento que no. Entonces, ya te preparas, entonces vas y no vas a tener ninguna dificultad, ¿no? Pero antes yo un poquito lo veía así, ¿no? Como experiencia, digamos, que he vivido antes, era así, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer o yo haría es acercarme a una banda y decirle, quiero entrar a tu banda y ellos me van a como que audicionar. Sí, Me van a preguntar si tengo experiencia, si no tengo experiencia. sí, Y depende de mi audición es como o me van a dejar entrar o no, o me van a poner, imagino que en algún rango bajo o en alguna, qué sé yo, ponerle segunda, tercera división hasta que esté mejor preparado y algo así. Es más o menos así como funciona. sí, algo así. Entonces, si tal vez estás, digamos, ya más o menos ahí, pero sigue te falta, entonces te podrían incluir, porque algunas bandas también manejan lo que es el número, ¿no? Entonces solamente el personal está para cubrir ese número, ¿no? Pero cuando hay, digamos, acontecimientos ya fuertes, como se dice, contratos fuertes, donde están, digamos, el Zibal con otras bandas, ahí es donde ya ellos seleccionan. Ok, ok, interesante. Ahora, lo siguiente, ¿cuál es el método de trabajo como empresa de la banda? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo se paga? ¿Está bien remunerado? ¿No está bien remunerado? ¿Cuántas horas se suele trabajar mínimo y máximo? ¿Cómo es todo este asunto de lo económico ya y de lo laboral? Porque ponele, ya entré a la banda, ok. Ahora, ¿qué tengo que esperar yo? ¿Cómo sé cuánto tengo que ganar? ¿Cómo sé cuánto tengo que cobrar? ¿O ya hay números establecidos de cada banda? ¿Cómo es todo este asunto interno? Ya, de la parte económica en sí es de acuerdo a la banda, ¿no? Una banda grande con renombre cobra un poco más, ¿no? Porque también su personal son profesionales, ¿no? Entonces ya tal vez algunos con estudios, entonces y interpretan bien, depende de la calidad, entonces ya está arriba, ¿no? Se podría decir. Entonces ellos cobran bien, ¿no? Entonces una banda pequeña que podría decir te paga menos, pero hay también la diferencia de que si tú eres maestro y ya tienes recorrido y tienes, digamos, estudios, vas a una banda pequeña, te podrían presupuestar bien porque tú eres maestro, ¿no? Eres un poquito más sapiente que los demás, ¿no? Entonces, el salario que se cobra es por día, ¿no? Entonces, Día completo, da lo mismo si tocas 12 horas, es día. el día, sí, se cuenta como, a ver, si la entrada, digamos, empieza a las 2 de la tarde y el recorrido solamente hasta el local, entonces igual cuenta como día. Y si es 3 horas de tocada solamente en un acontecimiento, igual como entra como día. Entonces, ahora los números se manejan como te decía, de acuerdo a las instituciones, ¿no? Pero un mínimo que se le podría decir, ¿no? Que se ganaba antes de la pandemia es unos 250, ¿no? Se podría manejar. Y en las bandas A pequeñas, un buen músico, un músico bien, no malo, no capísimo, un músico bueno cobra 250 días no, o cobraba 250 días. 250 días normales. Esto también hay que clasificarlo porque hay días que, por ejemplo, fechas que no hay trabajo. Por ejemplo, de las bandas un poquito carece lo que es en mes de diciembre.
Ya, entonces esas fechas se cobra así, pero las bandas grandes lo que cobra casualmente son 300 a 350 hasta llegar a 500, ¿no? Hay algunas bandas muy reconocidas que cobran 500, ¿no? Solamente por un día. Entonces, eso es dependiendo a la institución que estés, ¿no? Entonces, eso. Y también se categoriza, ¿no? Ya, entonces, en los precios podríamos decir que de 500 subiría, digamos, una banda bien reconocida, no con renombre, pero una banda, digamos, que estás iniciando, inician hasta con 100 bolivianos, luego 150, ¿no? Entonces, ese Esto por por músico. músico, Estamos hablando de paga por por músico. músico. Ajá. Ok. Eso sería, Entonces, el mínimo, digamos, son de una banda no tan conocida, unos 100 bolivianos músico, y de ahí escala. Dependiendo al estatus de la banda, puedes ganar más de 500 y demás. Es más o menos así. sí, así es. Entonces, una banda, digamos, menos que está cobrando, podría cobrarnos, cobran, pero 200 a 250. Ahí es, digamos, en una fiesta. Ese es el Y estándar. sí, y Ok. de acuerdo a eso, las bandas grandes ya lo cobran. Y también se podría clasificar si es viaje o es solamente en la ciudad, ¿no? Porque en el viaje es un poquito más, ¿no? Sabemos, digamos, los artistas, en el viaje se gana un poquito más que en la ciudad, porque en la ciudad es, pues, vas al lugar, te visitan, entonces solamente cubres lo que es el pasaje, tu propio pasaje, y tocas solamente por algunas horas y regresas a casa, ¿no? Pero cuando es viaje, algunos Claro. músicos tienden a llegar tal vez después de unos 3 4 días, ¿no? Porque los contratos tal vez en los pueblos suelen durar, ¿no? 3 días, ¿no? Su entrada, eh, al día siguiente su diana y al otro día su recojo de pasantes, ¿no? Entonces 3 días y Ujú. ahí se suma, ¿no? Claro. Entonces se podría decir que conviene un viaje, tal vez, que tal vez trabajar aquí en la ciudad, ¿no? Pero dependiendo mucho porque sabemos muy bien que la economía algunas juega, ¿no? Sube, algunas veces baja, entonces depende también de la banda Claro. y de los directores, ¿no? Que hacen el trato. Ok. Sí, para los que nunca hemos hablado de números en cuanto a música se refiere, y eso que hemos hablado en este programa muchísimo de música, pero por lo general, no sé con las bandas de rock, hace años que estoy fuera de esto, pero en lo que es tropical, folclórico, bandas, cuando son viajes, lo ideal es cobrar el doble de lo que se suele cobrar en local, ¿no? En tu ciudad. Si vas a viajar, lo ideal es cobrar el doble como medida estándar, de ahí un poquito más y evidentemente más del doble es lo, lo ideal, ¿no? Valga la redundancia. Es así como se trabaja y se cobra. Ahora, Chris, ok, qué jodido, 250 bolivianos día. Da lo mismo si toques 2 horas o 10 horas. Es peguita, ¿no? Sí. Es bien incierto en ese sentido. Y, y cuando vas a los pueblos, para los que no saben muy bien, para empezar, en los pueblos, cuando hacen fiestas del pueblo o de algún pasante del pueblo, por lo general son pueblos no muy grandes. Entonces todo el pueblo es fiesta, ¿no? Yo como pasante hago fiesta y todo el pueblo se va a enfiestar. Y acá los contratos, más que todo para las bandas, van de 3 días adelante. Están tocando desde que amanece hasta que anochece. Y me ha tocado verlo de ese modo alguna vez. Yo fui a tocar con una orquesta tropical a Humala, a un pueblito, en una fiesta de 5 días. Y nosotros tocamos 2 días, pero las bandas 5 de la mañana ya estaban de nuevo de pie a pedida del contratante y estaban dándole todo el día y es una sacada de mugre. Es un trabajo bien pesado. Ahora, físicamente, Chris, ¿hasta dónde da el cuerpo de un músico de banda para tocar? ¿Es puro entrenamiento o hay un límite? Porque yo he llegado a ver literalmente labios partidos, separados en dos. Eh,
por tanto tocar y aún así le están dando palo y se ven muy, muy hechos pomada. Es muy exigente físicamente hablando. Ya. Antes de entrar tal vez a este tema, podríamos también clasificar, porque en un grupo, digamos, no todos van a ganar igual, ¿no? También no todos van a tocar igual. Entonces, se Ok, clasifica qué buena en sí aclaración. los bronces, se clasifican en tres voces, porque muy bien sabemos que entrando tal vez esto ya un poco de armonía, eh, para que suene bien una banda, si todos tocan primera voz, no va a sonar bien. Entonces, necesita armonización, ¿no? Entonces, y también necesita armonizadores. Y ahí ya nace lo que es tres voces, ¿no? La tríada, digamos, un acorde de do mayor, do, mi, sol. Entonces, eh, ahí ya la primera voz, la segunda voz y la tercera voz se clasifica, perdón, en tres. Entonces, la primera voz lleva lo que es la melodía, toda la melodía. Entonces, obviamente los tres llevan la melodía, pero la primera voz lleva, es como se decir, el eje, ¿no? De una banda, ¿no? La primera voz. Y la segunda voz, hablamos, digamos así, ya, este es do, mi, sol. Entonces, la mi sería la tercera voz, ¿no? Así se lleva en la banda, es tal vez un poquito complicado de explicar, ¿no? La mi. Y la sol sería, hace eh, se lleva abajo, ¿no? Y eso sería la segunda voz, ¿no? Entonces, se lleva tres voces en la banda. Entonces, la primera voz, hay muchos que tocan, interpretan la primera voz, ¿no? Pero de esos muchos, hay pocos que lo interpretan bien, ¿no? Entonces, ellos son tal vez bien requeridos y cotizados también, ¿no? Entonces, y las segundas tocan más notas bajas, ¿no? Abajo, ¿no? Notas bajas. Entonces, los segunderos se dice, ¿no? En la banda. Y las terceras, que llegaría a ser tal vez un poco sacrificado, ¿no? Tocan pura agudas, ¿no? Entonces, se clasifica en esas tres voces, la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Entonces, a los primeras, en remuneración económica, se les paga normal, digamos, la pega ha salido por 300, digamos, un viaje, entonces se le paga de 3 días, digamos, El estándar. 900, ya, estándar, sí. Pero hay siempre tal vez, y los directores de banda saben que eh, cuando un pasante pide, digamos, 60 personas, no llegan a completar ese número. Entonces se va 55, pero si la banda suena bien, el pasante paga por todos, por los 60. Entonces Ok, hay digamos, esa ok. ganancia de 5 personas y eso se destina para los terceristas, ¿no? Es como un aumento, tienen su plus. Entonces, Ok. los segunderos también hacen el sacrificio tal vez de tocar notas bajas, pero no es tanto su aumento, ¿no? Del primerista, digamos, que ha ganado 300, al segundero se paga, digamos, 320, algo así. Pero los terceristas hacen el sacrificio porque es, a ver, tocar toda una entrada, pura notas arriba, es un poco sacrificado. Sí, es una Entonces, locura. ellos Sí. se les aumenta, ¿no? Unos 50 Eh, bolivianos, claro. dependiendo a las fiestas y a que sobre también la plata, ¿no? Entonces, Ok, eh, déjame hacer un paréntesis aquí. Qué gran punto el que has tocado, no sé cómo se me fue. Yo pensé que ganaban para empezar todos estándar, ¿no? Parejito por músicos, pero por lo visto no. Ganan cada quien de acuerdo a la labor que se hace, más o menos como alguna vez trabajamos nosotros. Quien se rompe más y merece más, pues bienvenido sea. Y después todo lo demás estándar. Y yo hubiera imaginado, mira, has matado una ignorancia grande que tenía. Yo hubiera imaginado que las primeras ganaban mejor por ser, como tú dices, el eje. Vamos a aclararle a la gente. La primera es como el vocalista, ¿ok? Lo van a entender mejor así. La segunda y la tercera son como los coros del vocalista,
¿ok? Más o menos así para que entiendan cómo se armoniza todo. Yo canto mi primera y hay 2 coristas que me van a hacer otras vocecitas para armonizar. En el canto esto es diferente, ¿por qué? Porque evidentemente el vocalista es el que mejor lleva, pero viéndolo en cuanto a banda, por lo visto no, el que mejor lleva es la tercera, justamente porque como tú dices hace agudos, sobreagudos o contraltos y todo ese tipo de cosas, y tiene muchísimo sentido. Yo no sé cómo no me he puesto a analizar eso, porque sí, evidentemente tocar notas súper agudas es muy difícil. No cualquiera lo hace, no cualquiera la logra. Entonces, mira, te agradezco mucho esa aclaración para todos nosotros. No lo había imaginado así, la verdad. Sí. Me acabas de sorprender bastante. Yo pensé realmente que era diferente la jerarquía en ese sentido. Y tomando eso en cuenta, entonces ya más o menos me hago una idea, pero ya me contarás tú. Físicamente hablando, en una pega de 3 días o más días, los que más cagan pilas son los Sí. terceristas. ¿Y hasta dónde esto es? Tienes que darle porque le tienes que dar. ¿Y hasta dónde es? Tómate un descanso. ¿Cómo funciona eso? En sí, antes de entrar tal vez a ese punto, tal vez recalcar algo más. El- la partitura no te dan, o sea, las bandas, pocas son los maestros, tal vez los directores que lo instrumentan, ¿no? Primera, segunda, tercera, como se lleva en la orquesta, ¿no? Instrumentado, partitura para cada uno. Entonces, solamente te dan partituras de primera, ¿ya? Entonces, ahí tal vez también la remuneración a los armonizadores, a los que armonizan segunda y tercera, porque ellos mismos tienen que armonizar, o sea, a la primera vista tienen que bajarlo su segunda, ¿no? Leyendo la primera, Claro. o sea, teniendo la base de la primera y también a la primera vista subir la tercera, ¿no? Entonces, eso es más que todo experiencia, ¿no? Porque, a ver, una persona no a la primera vista va a subir, o sea, tocar y directamente armonizarlo, ¿no? Siempre le va a costar porque solamente te dan partitura de primera, ¿no? Entonces tienes que armonizarle a la banda. Entonces, Ok, ahora, pregunta rapidita. Entonces, tú eres primera, yo soy tercera. Me van a dar partitura de sí, primera. ¿Yo tengo que tocar de primera sí, vista? ¿O tengo que armarme y hacer mi partitura en tercera? armarlo en ese momento con los ojos directamente, o sea, y ¡Wow! escucharlo y directamente subirlo. Ajá. Y como se maneja diferentes tonalidades, eso es un poquito complicado, ¿no? Porque ¿qué pasa si lo armonizas mal? Entonces la banda va a sonar prácticamente mal. Ajá. Va a sonar pa'l culo, Entonces, sí. eso. Y en una banda también algo que quería decir, en una banda no solamente se maneja un tercerista, un segundero, ¿ya? Para que suene bien, la formación que se hace en una banda es, digamos, en una banda grande, mínimo debería haber 5 segundas y 5 terceras, ¿ya? Entonces, ellos armonizan. Para que esté todo Sí, gordito, ¿no? Para que entonces, suene sí, gordito. entonces eh, en la formación forman primera, ya, una tercera, una primera, una segunda intercalado, ¿no? Esto para que, o sea, escuchen y tal vez alguien está fallando y traten de corregirlo en el momento, ¿no? Porque es directamente, ¿no? Tocando, entonces no puede haber tampoco Claro. fallas. Eso quería recalcar. Ujú. Entonces, en una fiesta Dale. o en un acontecimiento, el que, como tú decías, el que se saca la mugre más es el tercerista, ¿no? Y yo soy tercerista, ¿no? Pero esto, llegar a ser tercerista también es un poco complicado, cuesta, ¿no? Y tienes que tener ya muchos años de práctica tal vez para llegar a notas agudas, ¿no? Un sol sobre... Claro. Vos tienes 14 años en tu haber, entonces comprensible que para este tiempo estés Sí, como tercero. entonces, pero también tendrías que saber la base de segunda. Entonces, yo trabajé unos 2 o 3 años como segundero, ¿no? Entonces, recién subí también por falta de terceristas a tercera, ¿no? Entonces, el que se saca mugre más es el tercerista, ¿no? Como se dice. Entonces, eh,
por eso también la remuneración, ¿no?, económica, todo eso, y el cansancio es físico, ¿no? Porque exige mucho más, exiges más a tu cuerpo, ¿no? Entonces, por esa razón tal vez hay algunas personas que sus labios están algunos rotos, porque hay hasta un cierto límite donde puedes trabajar con el diafragma, pero después de que ya te cansas es un poco complicado eso de la embocadura, porque si te cansas ya sueles apretar el labio, ¿no? La embocadura, ¿no? Aquí tengo una boquilla, entonces estás tocando bien, así con técnica, pero después de que ya pasa una hora, digamos, de la entrada, ya te cansas y el cansancio físico ya no trabaja tanto el diafragma y empiezas a presionar la boquilla y ahí es donde se te marca y queda marca, ¿no? Pero esto no debería pasar, pero hay algunas personas que tal vez no tienen escuela y ahí es donde machucan tal vez su labio, no se podría decir. Y para el cansancio, ¿qué es lo que tal vez los pasantes traen? Muy bien, saben ustedes, traen cerveza, ¿no? Entonces, ya vamos a tocar eso. es como, sí, entonces seguro vamos a tocar más adelante. Eso sería, y también algo que me estaba olvidando es, no solamente una banda funciona, digamos, puro bronces, ¿no? Está la parte de las tubas y en las partes de las tubas, ustedes muy bien hayan visto, los sousafón, ¿no? Se dice, ¿no?, su nombre original. Son unas mamadotas Grandotas, ¿no? enormes Entonces, que le dan vuelta. sí, Ajá. tiene diferentes nombres, ¿no? Sousafón, tuba, algunos le dicen oreja de elefante, caracol y muchos nombres más, ¿no?, que le ponen. Y ellos ganan, les dan un poquito más también, ¿no?, a la remuneración económica. Que al tercerista ganan un poco más que el tercerista o están a la par. Como un segundero más o menos, ¿no? Entonces, no es Tampoco es tanto, tanto. pero Ok. a ellos se les paga no por tal vez el esfuerzo que hacen, pero mm, a él se los paga porque es complicado manejar esa cosa. Ajá, porque sí o sí de Sí. su casa tienen que Es un salir mamarracho en un enorme. taxi y irse en un taxi, ¿no? Porque en minibús no fácilmente no va a entrar, ¿no?, en el minibús. Y también en la cuestión de las baterías, ¿no? Las baterías siempre en una banda ganan un poquito menos porque, o sea, hacen la parte del ritmo, ¿no? Entonces, pero al bombista se le da un poquito más también, como la tuba, porque también es complicado llevar un bombo a un acontecimiento. Sí o sí tienes Sí, que llevarlo en taxi claro. y también ya para recogerte tal vez dejarlo en algún lugar o si no, volver en taxi, ¿no? Eso sería tal vez Ujú, complementando, ¿no? claro. Evidentemente no es por menospreciar a toda la percusión de las bandas, pero tenemos que ser realistas. Sin bronces no hay banda. ¿Qué vas a hacer? Talala, talala. No hay chiste, solo percusión. Entonces los bronces son los que más peguean, esa es la verdad. Y ahí podemos sumar al bombista, ¿no? Y que son los que más están sacándose la cresta en un recorrido de horas, porque eh, son recorridos de horas, ¿no? De muchas horas que hay en las entradas, en las fiestas, en nuestro país. Pero mi pregunta va aquí, hace rato a lo que te dirigía. ¿Puede descansar el tercerista? ¿O tiene que darle así ya no pueda soplar? Ahí te preguntaba hasta dónde está puesto el límite en una banda. Porque como tú dices, hay un punto en el cual ya no puedes más. ¿Y qué haces ahí? ¿Dejas de tocar? Y por dejar de tocar te van a multar. ¿Cómo funciona? ¿Puedo Allá. descansar como tercerista? ¿No puedo? ¿Cómo es este asunto? En sí, ahorita en sí tocábamos, ¿no?, ese punto del bombista. Es el ritmo, ¿no? El ritmo de la banda y tiene que llevar. Ellos en sí no tienen descanso desde empiezo a fin, ¿no? Entonces, el, mm, el tercerista, tal vez el segundero, antes ya mencionábamos que en una banda mínimo son cinco, ¿no? Cinco terceristas, cinco segunderos. Algunas veces he llegado tal vez a algunas instituciones que eran siete o ocho, digamos, y de acuerdo a eso también la banda suena, ¿no? Pero
en sí, sí tiene un descanso, ¿no? Porque analizando la parte de la morenada que tiene 8/8, 16 compases, entonces 8 compases es el parte fuerte, lo que es los barítonos, entonces ahí y luego hay la parte de las trompetas, ¿no? Es como se turnan para no cansarse, ¿no? Entonces la trompeta entre 8 compases, mientras la trompeta canta, o sea, la melodía, esos 8 compases, los barítonos descansan 4. Entonces, después de 4 compases en la morenada ya entran con el acompañamiento. Entonces, Ok. y luego su parte, lo que sería 8 compases. Entonces descansan 4 tiempos, pero en los terceristas o en los segunderos pueden llegar a descansar esos 4 compases del acompañamiento y directamente entrar tal vez a la parte fuerte, ¿no? Para que se escuche mejor. Entonces, eso. Pero no es recomendable descansar, digamos, todos esos 4 compases porque también se exigen a sí mismos, ¿no? Entonces van a decir a que el tercista no está tocando, entonces listo. Tal vez busquemos otro o consigamos otro, ¿no? Entonces es Ok. recomendable tocarlo todo, sería, y mm, hay siempre descansos porque no vas a trabajar tal vez como un robot, ¿no? De pe a pa, como se dice en la banda. Y siempre hay descanso y en ahí es donde tú te cubre, porque van a ser 5, ¿no ve? Entonces, mientras tal vez 2 están descansando, 3 están tocando esa parte y sigue la armonía, ¿no? Aunque no con fuerza, pero sigue. Entonces, eso sería. Claro. Entiendo. Genial. Mira, súper. Ahora, contame, ¿cuál es la estructura mínima que tiene que tener una banda? Es decir, en cuanto a complementos, eh, ¿qué no le puede faltar? Obviamente los metales, pero puede haber una banda sin tambores, te estoy exagerando todo, ¿no? Puede haber una banda solo con bombo, platillos y trompetas, o no, o tiene que haber sí o sí trompeta, primera, segunda, tercera, tuba. ¿Cómo se engrana esto? El, ¿Cuál es el término que busco? La alineación. ¿Cuál es la alineación mínima que tiene que tener una banda? Ya, en cuanto a una banda, a ver, para que suene una banda, si bien, entonces se divide tal vez por secciones, ¿no? Entonces, la sección de la percusión que hace el ritmo, entonces, y ahí también, ya estoy hablando ya en danza pesada, ¿no? Siempre basándonos tal vez en eso. Eh, Ahí, eso sería, el ritmo que hace la percusión y el colchón armónico lo hace el trombón y la tuba, ¿ya? Entonces, y la melodía lo hace la trompeta y el acompañamiento los barítonos, ¿no? O el contrapunto, se podría decir. Eso es la estructura tal vez musicalmente, ¿no? Pero en una banda lo que no debería faltar, lo que es principal, ¿no? Lo que a base de qué funcionaría es un bombo, un platillo, un tambor, trompeta y bajo. Es lo que no tenía que faltar. Con Sí, eso funciona, con eso podr ya está tu banda podría andando. faltar tuba, no pasaría nada, ¿no? Entonces, podría faltar trombón tampoco. Entonces, esa es la base. Hay algunas veces acontecimientos que mmm, somos partes en que solamente el contratante pide un reducido número de músicos. Entonces, suele decir, digamos, unos 10 a 14 personas, nada más. En esas 14 o 10 personas ya no se lleva lo que es trombones y tubas. Entonces solamente van, por decir, 4, 5 trompetas, 4 bajos eh, y unos 3 baterías. Con eso ya es suficiente, ¿no? Entonces, Ok, pero en claro. eso siempre se toma en cuenta de llevar los armonizadores, ¿no? Si son 4 barítonos, se lleva 2 primeras, una tercera y una segunda. Y si en la trompeta, lo mismo, de la misma manera, para que suene bien. Claro. Ahora, hace un rato tocabas un punto que quería preguntar. A ver, en una orquesta, la nuestra, nosotros vendemos el producto como paquete, ¿no? Nosotros somos orquesta y aquí está el servicio.
Pero en banda mencionaste que el que te contrata pide un número de músicos para la banda. ¿Esto es así siempre? Es decir, ustedes se basan en lo que el cliente pide y te dice quiero 100 músicos, o como banda ya tienes tú armado, mi banda funciona con 30 músicos, eso es lo que te doy. ¿Cómo es Ya. eso? Me dio mucha curiosidad saber cómo manejan eso. Ya, en sí, los encargados, obviamente sabemos muy bien que los encargados de hacer los contratos son los directores, ¿no? Y el directorio en la banda se cambia cada año, ¿ya? No es tal vez como algunas instituciones que permanecen, ¿no? Director, así digamos, vitalicio para toda la vida. En la banda, cada año se elige un nuevo director, ¿no? En sí se elige en mes de diciembre, después de dar su canastón y hacer previa reunión. Entonces reúnen, bueno, dejan su cargo y entra otra nueva directiva, ¿ya? Eso tal vez un poco aclarando. Y cada año. Entonces, en la banda, una banda antigua y ya, digamos, con personas estables, ya casi la mayoría debería ser directorio, ¿no? Entonces pasa por ese proceso, casi todos. Entonces, eh, en el contrato, los contratantes vienen, ¿no? A la oficina. Algunas bandas tienen oficina, ¿no? En el alto. Y antes había el famoso bar zapaqueño, ¿no? Bar Carmen, entonces las velas abajo, y eso era en la Garita de Lima, ¿no? Ahí había bares donde una banda pagaba por su lugar, digamos. Este lugar estoy sentado yo, tú, digamos. Ese lugarcito te pertenece y pagaban por mes, entonces, por un lugarcito en el bar. Entonces, ahí con sus banners, carteles, tal banda, y los contratantes venían, entraban al bar, buscaban, miraban todas las bandas, pedían tarjetas y preguntaban, ¿no? Eh, ¿Cuánto me cobras por tal fiesta? Ah, ya, tanto me cobra. Entonces iban a la otra banda, tanto me cobra esta banda, ya, y hacían un cálculo, digamos, cuál les sale más barato y tal vez cobraban eso, ¿no? Pero hay algunas... Claro, como buen boliviano, sí, pues lo barato nos gusta, ¿no ve? sí, entonces, y también habían ya bandas conocidas, como desde el nombre, ¿no? Podríamos decir, hay bandas ya aquí en La Paz también, en Oruro, ¿no? Entonces, a ellos ya directamente, ¿no? Van y les dicen, ¿no? ¿Cuánto me cobra esto? Ya listo, a lo seguro, ¿no? También para quedar bien en la fiesta. Entonces, lo que se maneja es por fiesta grande, fiesta pequeña, ¿no? Entonces, en una recepción, por ejemplo, una banda abarcaría a llegar mucho más, a ver, hasta 35 personas, a 30, en una recepción. Entonces, luego ya para la fiesta ya es 60 personas, ¿no? Algunas veces todavía en Gran Poder, por ejemplo, hay algunas instituciones musicales que han entrado hasta 100, 150 músicos, no se ha visto. Entonces, pero es ¿Y esto se pide o es como la banda se arma por su voluntad? ¿O el cliente pide, quiero 100 músicos? ya, entonces aquí es más como tú decías, a lo boliviano, ¿no? Buscar tal vez, Lo sí, más lo baratija, baratija. pero es más, ¿cómo se podría decir? Un transo que se hace con el pasante. Entonces, te dice, tal fiesta es, listo. Entonces, tú solamente tienes que decir cuántos músicos quieres, ¿no? Requieres. Entonces, eh, obviamente tu banda grande ya va a estar conformado por 60, 70 o 80 personas, ¿no? Entonces, tú dices, ya, el pasante te va a decir, digamos, quiero 40 personas, ¿ya? Entonces, para tal fiesta es. Entonces, como ya las bandas ya saben, digamos, de las fiestas, entonces tal vez tú le podrías decir, pero esta fiesta es grande, entonces esta fiesta es un poquito más cansador y tienes que, si vas a llevar 40, no va a sonar bien, entonces yo te recomiendo que llevemos 60, ¿ya? Entonces, así se hacen los trances, ¿no? Entonces, ya, entonces 60 personas, y ahora, ¿cuánto sería? Ya le cotizas. Y siempre los bolivianos, ¿no? La rebaja. Entonces, ¿cuánto me vas a rebajar a ese precio? Entonces, no se
tiene que bajar mucho porque en sí le va a afectar, ¿no? A cada músico. Entonces, eso lo ves. Y también algo que me olvidaba, ¿no? Para cancelar también se categoriza por la antigüedad, no solamente por primera, segunda, tercera. Hay, Esto para los hay tal músicos. vez los antiguos, ya los viejitos, ¿no? De edad, que ganan un poquito más porque ellos han fundado tal vez la banda, ¿no? Imagínate que yo tal vez llegue a una institución y haya un antiguo que ha fundado la banda, pero yo he llegado después de unos 6 años, digamos, a esa institución. Entonces ya tiene 6 años de vida, pero, o sea, a mí me van a pagar como tercerista el mismo monto, ¿no? O sea, aumentado, pero al antiguo también se va a pagar lo mismo, aunque no toque bien, porque es antiguo, ¿no? Ajá, entonces, eso Ok. también se ve. Entonces, eso sería en cuanto Ok. al trance, digamos, del contratar al personal. Ahora, si no quiere el pasante, digamos, ocupar los 60 o tal vez los 30, entonces se busca trabajo para el otro, para los que sobran, digamos, 35 personas están viajando por 3 días a un pueblo, ya, vamos a imaginar allá, a un pueblo. Pero para 35 personas no hay trabajo, ¿no? Porque tu banda está formada de 70 componentes. Entonces, para los 35, para la misma fecha, si viene el contrato, entonces se asegura nomás ya. Entonces, ¿para qué? Toda la banda trabaja. Entonces, Pueda una trabajar. banda estaría dividida en dos lugares, ¿no? Tocando. Claro. Sí. Ok, entiendo. Che, ese es un buen punto. El tratar de buscarle pega a los que están sin pega. Eso me parece bastante acertado. Ahora, me imagino que el director gana más. Sí. Me imagino que el director saca un poco El más. director saca un poco más, según ellos lo dicen, por suerte, ¿no? Porque imagínate, ha ido faltando unos 2, 3 personas y le ha pagado completo, ¿no? Entonces, ese dinero que eh, cobró Sobró para para el el director. Y director. hay algunas instituciones, también, digamos, no todas las instituciones son buenas, así, digamos, te pagan justo todo aquello. Hay algunas instituciones que también yo diría se dedican a robar así de frente, ¿no? Porque no pagan lo justo. Digamos, un contrato se hace por 300 bolivianos y a vos te dan 250. Y imagínate de 60 personas que pague así a todos, se hace un buen monto, Ya ¿no? se hace platita. Entonces, algunos directores también me decían, ¿por qué no entras como director? Tal vez aquí vas a estar mejor y en un contrato vas a ganar 3.000 o 4.000 bolivianos, decía, ¿no? Pero esto es para mí injusto, ¿no? Porque es un poquito, o sea, desprestigiar, digamos, a los músicos, ¿no? Y a los interpretantes, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo Claro. que tal vez en las bandas se hace ver mal, tal vez, porque pagan tantos y no falta uno, digamos, en una fiesta ya cancelado, digamos, al director, pero no falta uno que vaya a preguntar al pasante directamente, ¿cuánto has pagado? ¿Por cuánto estamos viniendo? Entonces ahí se sabe y empieza ya. Entonces ahí por cuestión de economía se ha visto destruidas diferentes instituciones, ¿no? Y también por cuestión de que, digamos, tú y yo hemos fundado una banda, ¿ya? Estábamos en el directorio, ¿ya? Entonces, pero tú has manejado justamente y tú sigues como director, pero yo ya no. Entonces, pero yo ya he visto cómo se gana, o sea, cómo sobra, digamos, y cómo se gana, digamos, siendo director. Entonces yo ya no estoy ganando, entonces ya ahí es donde ocurre la división. Y ha habido muchas divisiones en diferentes bandas que se ha visto hasta que hay divisiones, 4 divisiones de una banda, porque hay algunos directores que ven la platita y ya no quieren soltar, ¿no? Entonces, ese es también un punto tal vez negativo, se podría decir. Sí, y eso está en todo, ¿no? Yo la verdad no entiendo en qué te puede joder la vida el sentarte con tus músicos y decirles, ¿saben qué? Yo quiero ganar más porque soy director, entonces les voy a pagar tanto. Creo que es mejor cuando las Mm. cosas son claras y están sobre la mesa. ¿Qué necesidad hay de destruir tu institución, como dices, o tú hacerte ver mal por querer ganar unos pesos más?
Cuando creo que si tú les expones tu punto a los músicos con verdad en la boca, ellos te van a decir, ya dale, no hay tanto problema, mientras no nos mames, ¿no? Porque ese es el gran problema de los músicos en Bolivia. Y es que es una realidad, todos hemos tenido un director tijerita por ahí. Y de ahí ya vienen las malas lenguas, hablas entre músicos, ya criticas y dices una cosa y todo se va al carajo, ¿no? Es así como funciona. Entonces no hagan eso, mejor díganle las cosas como son. ¿Quieres ganar más? Tal vez es justo que ganes más, está bien, pero diles, voy a sacar más, punto. No, a tener que mamarles, ¿no? Yo creo que es mejor ir con la verdad. Che, interesante. Y complicado también trabajar, es un trabajo sacrificado. Es un trabajo bien sacrificado, ¿no? Y me imagino que con esta cuarentena y toda esta situación, todo ha bajado. Y me imagino que han rezagado trabajo, han rezagado cobro, plata y todo este tipo de situaciones. ¿Cómo han estado remándola? Bueno, sí, en esta, la verdad, casi a todos los artistas, ¿no? Nos ha arruinado, ¿no? Lo que es esta cuarentena, ¿no? Porque estábamos escalando bien, digamos, algunas instituciones ya estaban llegando allá a la cúspide y llega esto y todos caen de golpe, ¿no? Y en sí la realidad que se ha visto y también lo he experimentado, que hay algunas personas que, no, como yo también, digamos, que vive de esto, ¿no? Y hay algunas personas también que viven, mantienen su hogar, tal vez tienen alguna deuda pendiente con el banco y pagan, ¿no? Con lo que es la banda, ¿no? Toda esta situación y pues ha afectado mucho, ¿no? Y hay muchos músicos en banda que se han dedicado a otros negocios, ¿ya? Y lo han dejado prácticamente. Hay ahorita bandas que estaban bien, pero ya sus músicos ya no están. Entonces, más o menos es como si les hubiera ya dejado con un pie cojo, ¿no? Entonces, eso y como decía, se han dedicado muchos músicos a otros rubros. Entonces, pero los que tal vez quedábamos, no sigue con las esperanzas y los que vivimos de esto, hemos buscado tal vez maneras, ¿no? Con banda. Mismo puedo rescatar que hemos ido a trabajar en plena cuarentena, ¿no? Entonces, y también en diciembre, más o menos se ha estabilizado un poco por esa cuestión de que había graduaciones y muchos acontecimientos, pequeños acontecimientos, entonces hemos salido en esa fecha, ¿no? Entonces, pero un número reducido, ¿no? De unos 10, 15 personas, así nomás, pero hay caso de decir, digamos, ¿dónde quedan los demás, no? Ahora, obviamente en esas 15, 10 personas va a haber selección, ¿no? Porque los mejorcitos, digamos, van a trabajar, entonces. Ahora, ha habido también algunos acontecimientos donde hemos ido a tocar, pero el presupuesto ha caído mucho, ¿ya? Entonces, un músico de banda, una buena banda que ganaba sus 300, 250, ahora hemos tenido que salir hasta por 100 bolivianos, ¿no? Hasta por 50, 100. En carnavales hay instituciones que han trabajado tal vez normal porque mayormente sus contratos eran en las provincias y en las provincias la fiesta estaba normal, ¿no? Y ahí han rescatado también, ¿no? Parte y les ha ido bien nomás y yo también he ido a trabajar, ¿no? Al lado de los yungas donde las fiestas eran normales, ¿no? Y también rara vez ya digamos así por 300, entonces la economía más que todo ha bajado mucho y los pasantes mismo no quieren pagar porque dicen, mira, con esta situación nosotros hemos caído, entonces tanto tengo para pagar, entonces no queda de otra de decir, ya está bien, peor es nada, ¿no? Entonces así hemos tenido que salir, ¿no? Y sustentarnos y había pequeños acontecimientos los días lunes,
perdón, los días sábado y domingo, entonces hemos tenido que salir los fines de semana, también en la semana. Y también puedo decir algo curioso de que en las elecciones, en las sedes de campaña, ¿no? Donde cada candidato estaba con su banda, entonces ahí también. Pero en sí ha caído la economía mucho a lo que es en banda, ¿no? Porque ya no, los pasantes mismos ya no quieren pagar, ¿no? Lo que es, lo que antes pagaban, ¿no? Eso sería en cuanto a eso. Claro. Pues nada, un pequeño vistazo a lo que es la banda, es un trabajo sacrificado. Y para cerrar, ¿qué tan importante es la mamadera para las bandas? ¿Qué tan importante es que te pongan tu chelita o tu traguito? ¿Se puede trabajar sin trago? ¿O sí es como que una ayuda, un plus? ¿Cómo es la situación? A ver, chismea. Ya, esa parte yo tal vez yo lo tomaría como algo negativo, porque las bebidas alcohólicas siempre tal vez nos van a traer, digamos, problemas o algunas tragedias, ¿no? Entonces, en sí, la banda es como decir, como decíamos, las entradas duran de 5 a 4 horas. Entonces, hay ese cansancio, ¿no? Alto cansancio. Entonces, es como decir, ya les daremos la cerveza y bueno, van a aguantar, ¿no? Entonces, cuando uno está mareado, sabemos muy bien, ¿no? No siente tal vez ya eh, el cansancio, ¿no? Y cuando uno está mareado, tal vez no siente el frío mismo, ¿no? Entonces, es como una droga prácticamente, ¿no? Entonces, tomas y aguantas toda la entrada, ¿no? Y bueno, al día siguiente te despiertas y sigues tomando, ¿no? Entonces, y de paso, cuando son viajes, como no sientes, te duermes tal vez sin cama o estás tal vez sirviendo, te sigue, pero no tienes tal vez un abrigo. Entonces, ¿eso a qué llega? A algunas enfermedades, ¿no? Que podrían tener los músicos, por ejemplo, decían, ¿no? Pulmonía, porque más trabaja los pulmones, pulmonía o si no, reumatismo. Pero esto no es a causa de que tocas. Un músico broncista que toca su instrumento debería estar sano de su pulmón, porque lo trabaja constantemente, pero donde lo negativo es que cuando están mareados no se cuidan, es por causa del frío y por toda esa situación es porque uno tal vez se enferma, ¿no? Por no cuidarse. Entonces, yo diría que la bebida es tal vez necesario para algunos músicos, pero hasta un cierto punto, porque también imaginemos que un músico se toma y exagera, ya no va a interpretar a cabalidad su instrumento, ¿no? Al 100%. Entonces, va a interpretarlo mal y eso que hace que la institución quede mal, ¿no? Entonces, yo tal vez recomendaría que no haya tanto exceso, sí hasta un cierto punto, ¿no? Hasta como dicen, ¿no? En la banda, hasta estar chispeaditos, pero cuando pasas más allá, ya trae sus consecuencias. Tal vez podrías discutir con amigo de al lado o tal vez podrías perder tal vez tu instrumento o también, digamos, podrías gastarte el salario porque cuando empieza uno a tomar, tal vez un músico ya quiere más, ¿no? Entonces, tal vez llegarías sin el salario a tu hogar, entonces es un poquito lo negativo, ¿no? Y se ha hecho ver mal tal vez las bandas por esa situación, porque dicen a los bancistas, a los de la banda, son borrachos, ¿no? Entonces, pero tampoco son, o sea, por unos también pagamos todos, ¿no? Tampoco son muchos, o sea, no podemos generalizar que todos son así. Son algunos que, por eso algunos nos hacemos ver mal, pero yo creo que eso hay que cambiar, ¿no? Entonces, y a una persona el servirse no se le obliga, ¿no? Es decisión de uno mismo, ¿no?
en sí, para un tercerista sería necesario tal vez servirse, pero si tienes técnica y dominas tal vez tu instrumento, no es necesario tal vez servirse, ¿no? Porque eh, yo pienso que de sano se interpreta mejor, ¿no? Es como tal vez en la orquesta también, ¿no? Porque si vas a tocar, perdón, si vas a tomar y ya vas a estar mal, no va a salir bien el show, tal vez lo vas a meter la pata y todo eso. Entonces, es de la misma forma tal vez que en la banda se llevan, ¿no? Entonces, hay algunos excesos, pero los excesos siempre van a ser malos, ¿no? Entonces, tal vez esta manera de reflexión les diría, ¿no? A los que nos están viendo, tal vez algún broncista, ¿no? De banda, que no, tal vez, que no exageremos, ¿no? Entonces, cierto punto y ya está bien hasta ahí, ¿no? Eso sería tal vez en ese aspecto, Yurko. Pues genial. Antes que nada te agradezco mucho que te hayas dado tiempito de estar acá. Sé que andas complicado con muchas actividades también. Y pues qué bonito lo último que dijiste. Para chupar hay tiempo, hay momentos y hay lugares. Estamos yendo a trabajar. Evidentemente todos alguna vez en la carrera musical que tenemos nos hemos chupado en una pega. Todos. Y el que diga que no, mama. Entonces, pero hay un punto en el cual uno crece un poquito profesionalmente y entiende que no está tan bueno, que no está bueno hacer eso porque uno mete la pata, hace pasar vergüenzas y las cosas salen mal, ¿no? Y les habla una persona que mete muchísimo la pata constantemente y más de una vez eh, me equivoqué en muchos aspectos. Pero si quieren chupar, es lo que siempre les he dicho a los chicos, yo no vamos a tomar o nos tomamos un vasito, una cervecita, algo antes de empezar, pero ahí, y si quieren chupar, nos vamos a chupar después de haber despachado el equipo y después de haber despachado todo, si quieren nos vamos a mi casa. ¿No? Y alguna vez lo hemos hecho, alguna vez nos hemos ido a mi casita y ahí nos hemos tomado unos tragos después de haber trabajado tranquilos. Así que traten de hacerlo así, traten de tener un poquito de conciencia. Al final se están yendo a trabajar, es para tener unos pesos, no da que te lo tires ese día, que encima dobles tu instrumento, porque yo he visto a muchos broncistas, lamentablemente, después de un gran poder, alguna cosa así, durmiendo en la calle con su trompeta doblada, sin zapatos, y pues lamentable que por un par de personas inconscientes toda la banda paga, ¿no? Y todos los músicos de banda se hacen ver mal. Porque no todos son así. Evidentemente hay gente que va a trabajar y se dedica a eso. Pero nada, no olviden dejar un comentario, un like por ahí. Está bonito como para... Me gustaría invitar a toda la sección de la orquesta para que compartamos un par de experiencias por ahí y contar un par de anécdotas porque deben tener muchas anécdotas ustedes de haber tocado en banda, de alguna cosa que les pasó y estaría chistoso hablarlo. Así que estás invitado para un próximo episodio cuando gustes, cuando te animes a charlar y compartir un poco de anécdotas musicales, ¿no? Tanto en orquestas como en bandas. Y nada, algo que quieras decirle a ese muchachito nuevo que está queriendo trabajar en banda, algo que quieras aconsejarle. Yo creo que, a ver, más como un consejo, tal vez como una reflexión también, sería decirle que hay algunos a calor del momento y emocionados, ¿no? Nos lanzamos a esa vida, pero eh, hay tal vez consecuencias también, ¿no? Que uno tal vez debería tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Y una de esas tal vez sería, antes tal vez de entrar en esto, uno debería iniciar tal vez a banda con esas emociones que tiene siempre tal vez con un poco de estudio, ¿no? Porque ha habido muchos, también esto ya tal vez sería hablar en otra ocasión, pero la competencia y también sería tocar, bueno, lo que es el instrumento que debería tener la boquilla o la técnica. Entonces yo creo que se necesita un poquito de estudio antes de tal vez entrar directamente, ¿no? A una banda. Esto también, digamos, viendo la situación del país, porque el, ha habido tal vez mucha competencia con lo que es los colegios, ¿no? O se dice también los colegiales, ¿no?
y por causa de esto tal vez nuestro país no crece tal vez musicalmente, ¿no? Entonces, siempre tal vez al que está iniciando decirle que vaya tal vez primero antes de tocar todas las instituciones a una institución donde se podría preparar, ¿no? Musicalmente y tener la base y recién, ¿no? Entonces, si va a ir directamente es como decir, vas a ir, pero igual tienes que volver para hacer tal vez algún curso o alguna una escuela, ¿no? Para dominar tu instrumento, ¿no? Y también lo más resaltante que se podría decir es que tenga cuidado, ¿no? Porque una banda es la bebida, ¿no? Y la bebida tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, eso, tener cuidado con la bebida y también antes de entrar en la banda, ¿no? Tener conocimiento, ¿no? Entonces, porque esto ya parte más que todo ya para más a favor de nuestro país, porque se ha visto que en Bolivia, lastimosamente, estamos muy bajos, ¿no? En lo que es musicalidad, ¿no? Y un pasante va a querer contratar lo que es más económico, lo más barato, los chicos del colegio, ¿no? Ya me llevaré unos 60 o 70, listo. Y a ellos les paga como a 10 bolivianos, perdón, a 100 bolivianos, 50 bolivianos. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo de que algunos maestros que tienen conocimiento no trabajen y eh, estamos prácticamente la música o la música de banda que sea vista mal y haya mucha competencia, ¿no? Entonces, esto también ya más tal vez con las federaciones de bandas sí a trabajar, pero eso es, ¿no? Más que todo el prepararse uno mismo y siempre, digamos, buscar el dominio del instrumento, ¿no? Y también, digamos así, va a quedar bien tal vez nuestro departamento o nuestro país, ¿no? Para que haya también buenos intérpretes musicales, ¿no? Eso sería tal vez Chulco. Pues súper, súper. Ahí tienen palabras de experiencia en cuanto a banda. Tómenlo con calma y pues ahí está. Alguien, les dice alguien que ha empezado siendo empírico, que se necesita un estudio, no necesariamente ir al conservatorio o alguna cosa así, pero sí prepararte y estudiar. Hoy en día hay muchos métodos para estudiar, hay muchas academias para estudiar, hay mucha gente que da clases también. Entonces ahí está, prepárense para todo en la vida, te tienes que preparar, eso es una realidad. Y nada, pues hasta acá, muy informativo, la verdad me gustó mucho, aprendí mucho de todo este tema que yo sinceramente no conocía. Y tengan eso en claro, tengan en claro esto, perdón. Cada banda, cada orquesta, cada grupo tiene un precio porque están en una etapa en la cual tienen que tener un precio. La mayoría no cobra porque le da la gana cobrar, sino por el tiempo que tiene, la reputación que tiene, la calidad de músicos que son. Entonces trata de no pedir rebaja a nada en tu país. Si vas a consumir algo en tu país, trata de no pedir rebaja. Trata de no llevar a gente menos preparada solo por querer ahorrarte unos pesos. No está bueno. Entonces tengan mucho respeto con el trabajo de todos, porque a todos les cuesta, a todos nos cuesta ganarnos un peso. Y hoy que el dinero vale muchísimo más que hace 10 años. Eh, pues nada, vamos a dejar las redes sociales de Cristian aquí abajito. Eh, no sé, creo que tienes una banda, Chris. No sé si quieres hacer el anuncio ahí, dejar el nombrecito de tu banda. Eh, Claro, también adelante. ya, bueno, yo como tengo tal vez estos años de experiencia, he formado parte de muchas bandas, muchas instituciones, ¿no? Es como decir, he conocido mucha gente, ¿no? Y en la actualidad estoy con un proyecto justamente tal vez con personas preparadas y también experimentadas, ¿no? Y este proyecto recién va a tener sus 5 años, ¿no? Entonces, estamos recién tal vez, pero ya estamos conocidos, también ya estamos ya
a la altura de las grandes bandas. En sí cuesta levantar una institución, siempre tomarlo en cuenta y tal vez valoren, ¿no? ese punto. Cuesta levantar una institución, ¿no? Y yo soy fundador también de mi banda y nos ha costado mucho, ¿no? Pero ya ahora está ya, se podría decir, en una de las mejores bandas y su nombre es tal vez, lo pueden buscar en las redes sociales, ¿no? Y en YouTube también está, en el Facebook, y es la Liberación Bolivia, ¿no? Soy parte de esa institución musical, en un momento, y tal vez cualquier acontecimiento, contrato, entonces eh, estamos prestos, ¿no? Para poder ser parte, ¿no? de algún acontecimiento y también hacer lo que nos gusta, ¿no? La música, ¿no? Y también les invito, ¿no? Queridos amigos, a que compartan en sus redes sociales, ¿no? Y también la orquesta, ¿no? Que estamos, que formamos parte, ¿no? La Orquesta Light. Y sé que con estas situaciones de la pandemia, todo eso, tal vez un poquito nos hemos llegado a alejar o nos hemos visto alejados, ¿no? Un poquito tal vez de los acontecimientos, pero siempre tal vez con estas experiencias valoremos, ¿no? A los músicos, porque tampoco es fácil de la noche a la mañana, no se crea un músico. Alguien decía, yo estoy estudiando tal vez educación musical, ¿no? Sigo estudiando y decía, un profesor de matemáticas no se puede comparar con un profesor de música, ¿ya? En un mes, un profesor de música, si le das los libros de matemáticas, sus libros, ¿no? Fácilmente se lo puede dominar, ¿no? Porque es más lectura, comprensión y eso. Pero la música es práctica, queridos amigos, ¿no? Es práctica. En un mes no vas a poder dominar un instrumento a cabalidad. Cuesta y son años de práctica que aunque tengas muchos años de práctica, no llegas al dominio absoluto de tu instrumento. Y también sabemos que la música es infinito y siguen apareciendo tal vez nuevos métodos, nuevas técnicas. Entonces es un mundo, ¿no? Muy interesante la música, amigos. Entonces es de esa manera yo quisiera pedir que valoremos la música, ¿no? Que no es fácil. Algunos dicen, es fácil. O sea, te dicen tal vez soplalata o te dicen, te insultan o te dicen varias denominaciones, pero a ver, si esa persona que te ha insultado le das tu instrumento y que lo interprete en un determinado tiempo, no es posible, ¿no? Entonces se necesita un estudio y además que la música es algo principal porque cuando tocas música, interpretas, decían que en tu cerebro hay como fiesta, estalla, ¿no? Porque se conectan los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, las neuronas, todo eso. Entonces es muy interesante la música, ¿no? También hay varias ramas como la musicoterapia y mucho más tal vez que hablar, ¿no? Que podemos hablar de la música, ¿no? Entonces, queridos amigos, ha sido un gusto, tal vez un placer acompañarles en esta noche y tal vez otro, en otro momento vamos a estar tal vez también conversando, ¿no? De otros temas. Sería Churco. Pues eso es, te agradezco mucho, te agradecemos mucho, espero que les haya gustado. Las redes sociales de Cultura van a estar acá abajito como siempre, al igual que las redes de Cristian, ya que estamos chiveando todo, pues la bandita de Cristian, ahí va a estar las redes apareciendo en algún lugar por acá. Vayan a likear, suscribir y compartir la orquesta también. Ya promesa, ya vamos a empezar a subir material nuevo, estamos en proceso de trabajo. Y también para los que quieran aprender algo de música, tenemos una academia que es parte de la orquesta también. Acá Chris es profe de vientos, evidentemente. Igual pueden dejar su consulta. Todo lo buscan como Orquesta Light, Academia Light, la banda de Cristian Baba, todo está por acá. Entonces, comenten, insulten, lo que quieran. Mientras dejen algo abajo, bienvenido.
Nosotros fuimos Cultura Chupística y nos vemos la próxima semana con otro video. Espero que igual de interesante y nos vemos en el siguiente. Adiós.